Entonces me gustaría darle un poquito de continuidad, o tratar este video como una especie de secuela del video que grabamos hace 2 semanas, en el que hablaba de cómo es que precisamente organismos autónomos como el INE, en el caso de México, el Colegio Electoral, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera, existen con la muy buena intención de mantener maniatado al gobierno. Porque como mencionaba, en las obras de los autores originales de Why Nations Fail y en más reciente el libro de Narrow Corridor, El Corredor Estrecho, básicamente se habla de la importancia de mantener el Estado maniatado, encadenado, dicen, el levantar encadenado, así es como le llaman, ¿no? Y precisamente ahorita, por ejemplo, este furor por el Mundial, ¿no? Y el hecho de que celebre en Qatar, que es una nación conocida por esas prácticas ligadas a las ideas del Islam, pues resultan en violaciones a los derechos humanos, ¿no? Como pues el renegar de los derechos de las personas con preferencias sexuales diversas, la forma de diseños en la que se trata a las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, es importante pues, conectar justamente las dos ideas, ¿no? Hace 2 semanas hablábamos de cómo es que, por ejemplo, todos los estados, todos los gobiernos, pues siempre deben de verse como este monstruo que al permitirle monopolizar el uso de la violencia, siempre van a tener un tamaño óptimo, es decir, un tamaño en el cual no son tan pequeños como para que sus amenazas o la capacidad de hacer cumplir las normas aceptadas por la comunidad carezcan de mordida, es decir, que sus amenazas, que la posibilidad de castigar a quienes atentan contra la vida, propiedad y libertad de otros efectivamente sean efectivas, y tampoco que no sean tan grandes los estados como para atropellar los derechos humanos, ¿no? Todo tiene ese punto óptimo, ¿no? Entonces, desafortunadamente los gobiernos, quienes ostentan el poder del gobierno, más bien los políticos, pues siempre se van a buscar crecer el tamaño del Estado porque les conviene, ¿no? Una vez tú cruzas esa línea o sea, te vuelves un político, pues evidentemente te conviene que el gobierno tenga más poder, porque eso implica que tú tienes más poder. Sea quien sea el político del país que sea, eso no va a cambiar. Somos humanos, ¿no? Entonces, a esos políticos siempre les va a convenir crecer más para poder hacer más de lo que quieran, amasar más dinero, imponer sus ideales, cumplir sus ambiciones o sus delirios de poder en el caso de los casos más extremos, ¿no? Y pues aquí tenemos un caso pues muy puntual de por qué es por lo que hay que mantener a los gobiernos con una medida justa de poder y no permitirles crecer más allá de este tamaño. Porque precisamente cuando tú permites que un gobierno se vuelva muy grande, inevitablemente este gobierno va a atropellar tus derechos o los derechos de alguna fracción de la comunidad, alguna fracción de la ciudadanía. El problema, por ejemplo, justamente con el tema del tamaño, es que inevitablemente lo que resulta de darle tanto poder al gobierno es que, pues, repito, somos seres humanos, ¿no? Entonces, quienes ostentan el poder del Estado, primero, en el cumplimiento en el querer imponer sus ideales, y segundo, en el querer capturar votos, muchas veces estos dos intereses resultan en atropellos contra los demás. Por ejemplo, un gobernante que quiere que considera que el voto de la gente conservadora es oportuno, ¿no? Es necesario o le asegura más la probabilidad de ser electo, pues precisamente va a apelar a estos ideales un poquito extremos a veces, ¿no? Que se tienen de, pues, no permitir que la gente con diversas preferencias sexuales diversas tengan la misma voz y voto que los demás, oprimir a sectores de la población, ¿no? O si es una persona muy tirada a la izquierda, pues va a ser una persona que en su búsqueda de votos, pues va a prometer regalar dádivas gubernamentales, va a prometer atropellar los derechos de emprendedores del tamaño que sea, etcétera, ¿no? Repito, tenemos en Qatar el ejemplo muy puntual. Cuando tú permites que el gobierno vele por todas las facetas de tu vida, inevitablemente este gobierno pues empieza a hacer esto, a cometer atropellos en los derechos humanos. Y repito, en este libro de Narrow Corridor que citaba en el video pasado, pues los casos más extremos los vimos precisamente el siglo pasado. Afortunadamente hemos aprendido, como en todo el mundo realmente, se aprendió muy bien de eso y justamente se permitió la consolidación de instituciones democráticas precisamente, por ejemplo, Alemania, ¿no?
En Alemania, el precisamente dotar de demasiado poder al Partido Nacional Socialista fue lo que le permitió a Hitler y a sus asociados cometer las atrocidades que cometieron. Ver al gobierno como, pues, repito, un ente benevolente que te va a cuidar, ¿no? Eso es lo que le permite precisamente son a los políticos inteligentes el poner una faceta de la población en contra de otra para consolidarse, ¿no? Igualmente, por ejemplo, en la Unión Soviética, esta narrativa de son las personas con un poquito más de dinero, con un poquito más de tierras, las que son culpables de todos los males, quítale sus propiedades, ejecútalas, encarcélalas, mándalos a campos de trabajo forzado, etcétera, porque así es como la nación va a salir adelante, ¿no? Y tienes a la gente precisamente creyendo que esto es correcto y dándole más y más y más poder, al gobierno, lo que eventualmente produce desastres humanitarios, ¿cierto? Entonces, tocando estos casos precisamente de los derechos humanos, hay que pensar justamente en cómo hay que detenerse a reflexionar. Repito, verlo con todo este furor que hay de gente ahorita en el mundial levantando pancartas y quejándose de las atrocidades que se cometen en esa zona de Oriente Medio precisamente por esas ideas que tienen las estructuras de poder en esas zonas, ¿no? Las instituciones. En tanto, o sea, en este momento, por ejemplo, o en esa región son las mujeres y ese tipo de minorías con respecto a sus preferencias sexuales. Pero nada quita que en un momento dado sea otro grupo, ¿no? Sea otro grupo el que sufra la opresión si se le da demasiado poder al gobierno. Eso es precisamente de lo que hay que cuidarnos. Y repito, tenemos aquí un caso clarísimo. Ya no tenemos que confinarnos a los libros de historia, ¿no? Para ver qué pasó en Alemania nazi, en la China maoísta, en la Unión Soviética, etcétera. Podemos verlo meramente volteando a ver lo que la gente protesta frente a los reflectores del mundial. Tenemos que cuidar esa parte, tenemos que mantener siempre esta mesura, este ideal, perdón, de que el gobierno es un mal necesario. Es un leviatán al que hay que mantener encadenado y nunca un leviatán al que hay que permitirle crecer más de lo necesario. El gobierno meramente tiene que ejercer primordialmente la labor de proteger sus fronteras para evitar invasiones foráneas, procurar que la gente cumpla sus contratos y castigar a los ciudadanos que usan la fuerza, la violencia contra otros, ¿no? Esas son las principales tareas del gobierno. Mucha gente pues probablemente cree que, como vemos aquí, ¿no? Mucha gente cree que al gobierno le corresponden más tareas como la educación, redistribuir dinero, etcétera. El problema de creer esto es que cuando crece el gobierno tiene que influir en todas las facetas de nuestra vida, le das más y más poder, y si no tenemos cuidado, pues vamos a terminar precisamente en manos de algún gobernante, eventualmente. No digo que sea algo que pase instantáneo, ese tipo de cosas pasan de forma gradual. La gente poco a poco se deja empujar, se deja orillar más y más por el poder tiránico del gobierno. Crece poco a poco. Hay que tener cuidado precisamente porque cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar del otro lado del opresor. El grupo al que sea que pertenezcamos puede terminar siendo el oprimido. Y repito, ¿cómo evitar esto? Pues viendo al gobierno con mesura y cuidando que las instituciones que existen para encadenar al gobierno no se vean afectadas, no se vean atropelladas por el mismo gobierno en sus intentos de crecer.